El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Presentado por el pastor Freddy Gustavo Catari. Bienvenidos, bienvenidos. Señor Jesús, me has dado salvación y redención. Tu amor me cautivó, miradas puesto en mí y no me puedo contener. Se mece mi ser y mi corazón estalla en adoración. Libre soy para cantar y declarar la grandeza de tu majestad. Libre soy para danzar y celebrar la libertad.
Gracias, Señor, por esta bendición de estar reunidos para poder examinar tu palabra. Nuestra mente está dispuesta, nuestro corazón preparado para la guianza, la dirección de tu Espíritu. Gracias, Señor. Dentro de la serie Estudios de Doctrina, estamos en el capítulo de Cristología, Estudio de Cristo, parte 2. Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Recalquemos esta verdad bíblica. Cristo ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Segunda verdad que hay que recalcar: Dios Padre creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra por medio de Él, por medio de Cristo. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Biblia Nueva Traducción Viviente, Colosenses 1:15 al 17. Continuando con esta porción de la Escritura, en los siguientes versículos dice: Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Qué importante remarcar, recordar esta verdad. Tú eres parte de la iglesia, tú eres la iglesia. Tienes una cabeza, tienes un líder, es nuestro Señor Jesús. No lo olvides. Si acaso estabas dejando de lado esta verdad, pues acuérdate, Él es la cabeza de la iglesia. Él es tu líder. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Colosenses 1, 18 al 20, Biblia Nueva Traducción Viviente. En la consideración de la persona de nuestro Señor Jesucristo, algunos han planteado un trilema. Primera afirmación: sus afirmaciones de sí mismo, es decir, de Cristo mismo, eran verdaderas porque sabía quién era Él. Señor y Dios. Entonces, primera proposición: Cristo afirmó varias cosas de sí misma, entre ellas ser Dios y Señor. Y lo que decía era verdad porque sabía quién era Él. Segunda proposición: sus afirmaciones de sí mismo eran falsas y Él sabía que eran falsas. Por lo tanto, Él era un mentiroso. La tercera: sus afirmaciones de sí mismo eran falsas y no sabía que eran falsas. Él decía ser Señor, pero no lo era. Decía ser Dios y no lo era. Y no sabía que lo que estaba diciendo era falso. Por lo tanto, era un loco, era un lunático.
alguien fuera de sí. La pregunta es, ¿cuál de estas tres proposiciones es la correcta? ¿Cómo saberlo? Muchos llaman a Jesús un gran maestro de moral, un gran profeta, el fundador de otra religión más, un revolucionario. Pero puesto que afirmó ser Dios, solo nos ha dejado tres opciones acerca de su persona, acerca de su identidad. O era quien dijo ser, o era un mentiroso, o era un loco, un lunático, alguien fuera de sí. Solo hay tres posibilidades. Por ello es importante considerar lo que dice él, lo que afirma de sí mismo. Pero en las consideraciones cristológicas vale la pena que nosotros nos preguntemos: ¿existe suficiente evidencia bíblica para validar las afirmaciones de que Cristo es Dios y es Señor? Si tú dices, yo estoy seguro de que es Dios y es Señor, fantástico, pero también hay personas que dudan. Para estas personas probablemente Cristo es un mentiroso o es un loco. Entonces lo que vamos a ver ahora a continuación va a ayudarles para que salgan de ese pensamiento y de una vez por todas se alineen a esta tremenda verdad de que Cristo es quien dijo ser. Él es Señor, Él es Dios, es eterno, no es un simple hombre. Por lo tanto, la pregunta fundamental, trascendental que debería plantearse cada persona es: ¿quién es Cristo para mí? ¿Quién es realmente Cristo para mí? ¿Es realmente Dios y Señor? ¿O es un farsante? ¿Es un loco? ¿Es alguien fuera de sí? ¿Un desquiciado? No olvidemos que la Biblia muestra que Cristo realizó obras que solo Dios puede hacer. Entonces aquí tenemos evidencias de que Cristo es Dios. Juan 1:3, 1:10, Colosenses 1:17. Juan fue escrito por un discípulo que lo conoció, vivió 3 años con él. Lo vio comer, caminó con él y varias otras cosas más de la vida diaria que vio en Cristo Jesús. Y él afirma de que no es un hombre común. Él es Dios, es el creador y además es el sustentador de todas las cosas. Otro apóstol que no conoció personalmente a Cristo, pero que inicialmente había perseguido a los seguidores de Cristo y a Cristo mismo, el apóstol Pablo, llega a escribir esta carta a los Colosenses y lo hace con toda seguridad en el capítulo 1, versículo 17 y dice: Cristo no es un simple hombre, es Dios. Cristo hace cosas que solo Dios puede hacer. Por ejemplo, Él perdona pecados y da vida eterna a los creyentes. Lo vemos en Marcos capítulo 2, versículos 5 al 12. Él es quien establece, edifica y sostiene a la iglesia. Qué tremenda verdad que no debemos olvidar, además de la anterior, ¿verdad? Él es el que perdona tus pecados. No necesitas intermediarios. Anda directamente a Cristo y dile: perdóname, Señor Jesús. ¿Tienes inseguridad de la vida eterna? ¿O no tienes seguridad de que tienes vida eterna? Entonces acude a Cristo Jesús y dile: sálvame. Y cuando Él te salva, te transforma en hijo de Dios y ya perteneces a su iglesia. Y esta iglesia es sostenida por Él. Una iglesia que no se puede congregar en un espacio físico que hasta hace poco podía utilizar. Pero la iglesia continúa viviendo, fortaleciéndose, renovándose y marchando para adelante.
Cristo sostiene la iglesia. Mateo 16, 18, Apocalipsis 1, 20. Cristo contesta la oración. Sabemos que las oraciones las contesta Dios. Si acaso tú has estado acercándote en oración a otras cosas, ten cuidado. Recuerda que solo puedes bíblicamente acercarte en oración a Dios Padre y a Jesucristo. Y quien te ayuda para poder orar correctamente es el Espíritu Santo. Si tú has estado acercándote en oración a criaturas, a la luz de la palabra de Dios y con mucho amor, tengo que decirte, te has estado equivocando. Tienes que decirle a Dios, lo siento, perdóname. Desde ahora para adelante voy a hablar solo contigo, voy a invocarte, voy a hacer oraciones solo a ti. Cristo contesta las oraciones. San Juan 14, 14. Él resucita y va a resucitar a los muertos. San Juan 5, 21 y versículos 28 al 29. Quien resucita muertos es Dios. Es cierto que en las páginas del Antiguo Testamento encontramos algunos personajes también protagonizando resurrecciones de muertos, pero ellos no dicen, esto ha sido hecho por mi poder, sino le atribuyen a Dios. Y en el Nuevo Testamento encontramos que Cristo, Él personalmente resucita a los muertos. Por otro lado, Él va a ser el juez del mundo. En San Juan 5, 22, 27. Dios ha establecido al Hijo para juzgar al mundo, dice Él, y así será. Pero si tú le has pedido perdón a nuestro Señor, si Dios te ha perdonado, ya no serás juzgado. Así que vale la pena acercarse en esta vida a Él y pedirle perdón por nuestros pecados. Otra obra de nuestro Señor Jesús que muestra que Él es Dios. Salmos capítulo 2, versículos 6 al 12 dice que Él gobernará sobre todo por voluntad de Dios Padre. Y es interesante que en ese pasaje de Salmos habla de los gobernantes de la tierra. Y la exhortación de Dios Padre es que los gobernantes de la tierra se sujeten a Cristo, porque si no lo hacen, dice que la ira del Señor Jesús se enciende pronto. Y Dios ya ha determinado quién va a gobernar sobre todo, y es precisamente Jesucristo. Y esta es una buena oportunidad si alguno que es autoridad en la alcaldía, en la gobernación, es autoridad a nivel nacional y que ha estado manejando el poder y la autoridad sobre ese lugar, sobre ese país, sobre ese departamento, sobre esa provincia. Ha estado manejando el poder y esa autoridad sin pedir la bendición de Dios, y es más, poniendo trancas y trabas a la obra de Dios, perjudicando a la iglesia, perjudicando a los hijos de Dios, sin acordarse de Dios. Es bueno que esas autoridades examinen esta porción del libro de los Salmos para reconocer que hay una autoridad superior. Sobre todas las autoridades está Dios y Jesucristo. Cristo aceptó ser adorado y exigió adoración. Y esto demuestra que Él era Dios. Recordemos que adorar a Dios es reconocer que Él es Dios, es honrarlo, es reverenciarlo, es rendirle homenaje. Y Cristo no solo aceptó ser adorado, sino exigió ser adorado.
La Biblia enseña que solo se debe adorar a Dios y Jesucristo aceptó ser adorado. Hechos 10, 25 y 26, Apocalipsis 19, 10. Pero alguno de los que nos está escuchando y nos está viendo podría decir: yo adoro a Cristo, tengo una imagen de Él. Pues tu fe no es pura, tu adoración no es pura. Porque la fe verdadera, de acuerdo a lo que vemos en la palabra del Señor, no necesita auxiliares, no necesita ayudas visibles. Y si tú estás utilizando esas ayudas, esas muletas, esas cosas visibles, entonces significa que no tienes fe. O que tienes confianza en el objeto, pero no en quien tú dices que representa ese objeto, esa imagen, ese instrumento de adoración. Recordemos lo que el Señor Jesús le dijo a la mujer que se encontró junto al pozo de Samaria. Los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Esa es la verdadera adoración. Por lo tanto, el desafío para ti es dejar esas muletas, esas supuestas ayudas y acercarte al Señor. Y aunque tú no lo veas, le hables, le pidas perdón, te rindas a Él, le adores. Esa es la fe verdadera. En Mateo 28, 16 al 18 señala el Nuevo Testamento: y cuando le vieron, le adoraron. En Juan 5, 23 hallamos que el Señor Jesús exigió que le honraran como se honra a Dios Padre. En Mateo 12, 6 y 8 dijo ser mayor que el templo, mayor que el día de reposo y mayor que la ley. Jesús se puso por encima de las dos instituciones más sagradas de los judíos: el templo y el día de reposo. Sabiendo que solamente Dios puede estar por encima de lo que Él mismo ha instituido. Planteó ser igual al Padre como centro supremo de la fe. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, expresó. Los milagros que realizó eran otra prueba clara de que verdaderamente era Dios y uno con el Padre. Demandó que la gente creyese en Él, así como creían en Dios, según San Juan 14:1. ¿Creen en Dios? Crean también en mí, dice el Señor Jesús. Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. El Señor Jesús es presentado en la Biblia manifestando su naturaleza humana. Una de las frases utilizadas es Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2, versículo 5. Al respecto, la versión griega no dice el hombre, sino dice un hombre, es decir, Jesús no era un hombre diferente de los demás hombres, sino era un integrante más de la raza humana, pero sin pecado. Según el Evangelio de Lucas 2, versículos 6 y 7 y el versículo 52, Jesús nació y creció como todo ser humano, pero sin pecado. Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. El uso de la palabra carne en Juan 1:14 habla de su humanidad genuina. Recordemos que un nombre que utilizó fue Emmanuel, Dios con nosotros. En Hebreos 2, 9 al 18 vemos que el Señor Jesús fue semejante en todo a los seres humanos. Fue semejante en su vida, en sus tentaciones, en su muerte, menos en ser pecador. En Hechos 2:30 se lo identifica como un descendiente del rey David, el gran rey de Israel. La genealogía de nuestro Señor en Mateo 1 muestra que a través de María Jesús era un descendiente directo del rey David.
La genealogía presentada por Lucas 3 demuestra que a través de José, su padre legal, el Señor Jesús era un descendiente de la raza humana. Porque según la genealogía presentada por Lucas, se extiende inclusive hasta Adán, el primer ser humano creado por Dios. Como genuino ser humano, experimentó las mismas necesidades que experimentamos todos los seres humanos. En Mateo 4:2 vemos que él tuvo hambre. En Juan 19:28 vemos que tuvo sed. En Juan 4:6 vemos que se cansó. En Juan 11:35 lloró. Sabemos que Dios no tiene hambre ni sed, ni se cansa, ni necesita de alimento, de que lo alimenten sus criaturas. Pero el Dios hecho hombre, como ser humano, sí tuvo estas experiencias. De acuerdo con Hebreos 4:15, fue tentado en todo como nosotros, pero no pecó. Fue tentado como Dios hecho hombre, pero no echó mano de sus prerrogativas como Dios para poder vencer. Lo hizo como genuino ser humano, utilizando una interpretación correcta de la enseñanza bíblica, como lo vemos en San Juan o en Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13. En el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 26, vamos a observar que es nuestro sumo sacerdote perfecto. Por eso puede interceder por nosotros. Los creyentes somos sacerdotes de Dios y las mujeres también, pero tenemos un jefe de sacerdotes que es el Señor Jesús, y Él es perfecto. Y Él intercede por nosotros. En vista de que nunca pecó, puede socorrernos en nuestras propias tentaciones y ser nuestro abogado delante del Padre si es que hemos caído en pecado. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8, hasta el capítulo 2, versículo 2. Si nuestra experiencia de estos días ha sido fallarle al Señor, recuerda que Él es tu abogado. Recuerda que Él te defiende. Él ha muerto por ti y ha resucitado y te socorre en los momentos de tentación, de dificultad en ese sentido. Él es el Señor Jesús. Y en este momento te invito a que te acerques a Él por medio de esta oración. Señor Jesús, gracias por recordarme quién eres tú. No eres algo común y corriente. No eres un simple revolucionario, un líder moral, tampoco un simple moralista. No eres el fundador de otra religión más. Eres el Hijo de Dios. Eres Jesucristo, el Señor, el Creador, mi Dios y mi Rey. Perdona por haber utilizado, Señor, objetos visibles para poderte adorar. Señor, con una fe genuina, auténtica, sin esas muletas, sin esas supuestas ayudas, me acerco a ti en espíritu y en verdad para decirte, te reconozco, te acepto como mi Señor, como mi único Salvador, como mi Dios, como mi Rey. Te entrego mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. En el nombre tuyo. Gracias, Señor. Amén. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.